Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Eric Sharp. Eric es abogado, miembro de la firma Marval, O'Farrell y Mayral, firma en líder en la República Argentina. Y Eric se especializa en litigios complejos. ¿Cómo andas, Eric? ¿Bien? Hola Augusto, bien, bien, todo bien por suerte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por sumarte a este encuentro. La idea es hablar con Eric sobre un trabajo que él, digamos, realizó y publicó y que compartió en las redes generosamente, que es un trabajo de investigación que llevó a cabo sobre cuantificación del daño moral. Y la verdad que me parece un temón, eh, ¿no? Para aquellos que de alguna manera seguimos la jurisprudencia. Y bueno, Erika accedió a que tengamos una charla para explorar de alguna manera a qué conclusiones llegó en este trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Erika, es ¿qué fue lo que te motivó a hacer este trabajo de investigación? Bueno, lo hice en el marco de una especialización, de un posgrado que hice en la UBA de Derecho de Daños. Y bueno, en la medida que estaba estudiando diferentes temas, ¿no? Dentro de lo que es daños, esto de daño moral me llamó especialmente la atención, particularmente, bueno, el artículo 1741 que tiene el Código Civil y Comercial, que habla de una forma de cuantificar este daño, que me llamó la atención, porque yo por ahí en la práctica no solía verlo mucho, solía ver que era más algo medio arbitrario, montos arbitrarios por ahí que se fijaban, no estaban tan fundados, mismo en las demandas también. Entonces me llamó un poco la atención y bueno, se me ocurrió un poco ver en las sentencias cómo los jueces lo hacían, si aplicaban esta regla del artículo 1741, cómo lo fundaban. Así que bueno, nada, me pareció bastante interesante desde ese lado. ¿Y cuál es la regla del 1741? ¿Te acordás? Bueno, el 1741 habla, el artículo primero habla de la legitimación activa para reclamar este tipo de daños, daño extrapatrimonial o moral, que bueno, se entiende que son sinónimos, ¿no? Para el Ujú. código. Y después en el último párrafo dice que la indemnización por este tipo de daños debe realizarse, los jueces lo deben realizar ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que las sumas que se den por este concepto puedan brindar. La doctrina explica que, bueno, estas satisfacciones vendrían a ser actividades recreativas, sociales, viajes, o pueden ser bienes también, como, no sé, hay casos, no sé, que se determinan sumas para, no sé, comprar un vehículo 0 kilómetros, por ejemplo, Ujú. que vendría a Bien. ser un poco por ahí la idea, la interpretación que se hace es dar, o sea, no cuantificar el daño que se sufre en sí, sino dar algo para que la víctima pueda compensar ese dolor, esa afección espiritual que tuvo de otra manera, digamos. Bien, bueno, convengamos que es cierto que indemnizar este rubro es algo bastante, como bien dijiste vos al principio, ¿no? Es medio como algo muy subjetivo y arbitrario, y por eso creo yo, por eso las cifras que uno ha visto históricamente en los fallos no han sido cifras escandalosas, sino que han sido muchas veces cifras muy razonables. No sé si estoy en lo cierto, pero Sí, ya sí, sí, tal cual. ¿no? Y un fallo decía, a ver, yo me acuerdo en cifras viejas, ¿no? Pero imaginémonos que vivimos en un país con economía estable, digamos, ha visto cifras de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿no? Cifras que Tal eran cual. algo como muy, hasta te diría casi decorativo dentro de la sentencia. Y contame un poquito, ¿cuál fue la metodología que utilizaste para este trabajo de investigación? Bueno, decidí centrarme en la Cámara Nacional de lo Civil, que es por ahí lo que más veo por ahí en la práctica y principalmente en el posgrado que estaba haciendo. Y bueno, fue medio complicado porque no encontré por ahí mucha estadística, mucho base de datos así sí, de simple acceso. Tuve que hacer un laburo bastante manual. Me centré en todo el mes de agosto de 2023. Tomé todas las sentencias de cada una de las 13 salas. Wow. Sí, un montón. Eran, no sé, como 300 más o menos en total.
De ahí me fijé cuáles trataban la cuantificación del daño moral, que eran 183. Ahí me estuve fijando antes de la reunión esta para recordar el número. Así que eran bastantes. Y traté de hacer, y dividí por cada una de las salas y traté de hacer por cada una de las salas y por cada uno de los jueces más o menos pautas generales que aplicaron, digamos, en todos sus fallos y tratar de ver si efectivamente aplicaban esta pauta del 1741 y cómo lo hacían, si explicaban, si mencionaban a qué bien esos servicios tenían en cuenta para fijar los montos o no. Así que bueno, fue bastante La laburo. verdad, la verdad que muy, muy, muy interesante. Te felicito por el trabajo. Y Gracias. ojalá hubiera más de uno como vos haciendo tu trabajo, porque la verdad que esto que acabas de hacer es algo muy frecuente, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Esto de peinar qué es lo que la jurisprudencia viene haciendo y de publicar papers, que es un poco lo que vos hiciste. Y ninguna duda tengo de que este trabajo va a ser muy útil para más adelante. La verdad que muy bueno tu aporte y te felicito por esto. Y bueno, ¿a qué conclusiones sacaste? O Bueno, arribaste? llegué a una conclusión que medio yo un poco era lo que esperaba encontrar, lamentablemente, pero es que prácticamente todos los casos, con muy pocas excepciones que después voy a nombrar, o no aplican esta pauta del 1741, o dicen aplicarla, pero no explican en la práctica cómo. Es decir, mencionan el artículo, por ahí mencionan esta teoría, ¿no? Por esta doctrina del precio del consuelo que se la llama, que ya viene de la doctrina y de algún antecedente anterior al código, pero no te dicen en la práctica por ahí qué tuvieron en cuenta, en el sentido de qué bienes o servicios. O sea, yo ahí marco por ahí una corriente de ciertos jueces como el doctor Picasso y Sáenz de la Cámara Civil y de Juzgados Civiles, que dicen que hay que detallar, hay que decir, el juez tiene que decir qué bienes tuvo en cuenta, qué servicios tuvo en cuenta, porque eso permite después a las partes ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y ver realmente si se aplicó esta teoría o no, porque si no termina siendo un copy-paste de toda una posición dogmática teórica y después un monto arbitrario, o sea, termina siendo lo mismo que sin aplicar el artículo, ¿no? Bueno, cosa que Así te escucho y de alguna manera digo, el criterio fijado por el artículo en algún punto, que, ¿resulta útil o en el fondo los jueces tienen libertad como para, en esta suerte de precio consuelo, de manera arbitraria, fijar el precio que ellos quieran? ¿Cómo lo ves vos? bueno, yo creo, por un poco también lo que expuse ahí, es que sí, que si se aplica bien como debería ser, sí sirve. Mm. ¿Por qué? Porque por un lado, el artículo dice que la indemnización debe fijarse de esta forma. Entonces, de alguna manera es algo imperativo para los jueces. No es que los jueces pueden decir, bueno, está ahí, pero no lo aplico. Eso por un Mm. lado. Y por el otro también está el deber, bueno, que está en la ley, en el código y, bueno, en la jurisprudencia de la Corte y de todo lo fuera de tener que fundar las sentencias. Este, entonces, ¿cómo? O sea, si uno simplemente menciona el artículo o lo que establece esta teoría y da un monto, no está fundando, a mi entender, ¿no? No está fundando correctamente. Entonces, para mí, aplicar bien este artículo es no solo desarrollar esto, sino también, esta teoría, sino también explicar qué tuvo en mente el juez, qué servicios, qué actividades, o qué bienes. Y en ese sentido sí, yo creo que serviría porque traería por ahí mayor seguridad jurídica, respetaría más el derecho de defensa de por ahí, no sé, la demandada o mismo el actor, si no está conforme con la suma, ¿no? Para poder después apelar y tratar de fundar por qué cree que esa suma no es Bueno, correspondiente. en tu trabajo de investigación, ¿pudiste de pronto recabar algún tipo de información sobre si alguna de las partes apeló una sentencia en la cual el daño moral no estuviera adecuadamente fundado? Sí, han habido apelaciones, pero cuando se resuelven, o sea, de hecho he visto una apelación de que justamente el apelante dijo, no se fundó conforme al artículo 1741.
la Cámara tuvo en cuenta esa cuestión, dijo, sí, bueno, planteó que no fundó. Después hizo todo un desarrollo, por otro lado, y confirmó el monto. O sea, ni siquiera esa era una linda oportunidad. Yo, cuando iba leyendo, a medida que iba leyendo, dije, bueno, acá van a revocar y van a aplicar el artículo y no, No. lamentablemente no. Ok, ok. ¿Podemos decir que el 1741 es una norma de suetudo? Y hoy en día no vemos que esté muy aplicada, digamos, Ok, ¿no? ok. Y recién me comentabas de que había como algunos casos particulares que ibas a compartirnos. ¿Cuáles eran? No, me refería así a algunos jueces en particular. Yo te comentaba antes que la generalidad de los fallos que vi, de los jueces de la Cámara Civil, como que, bueno, no lo aplicaban por lo menos de la manera que yo entiendo que debería ser fundadamente. Pero sí, en la sala A, particularmente me tocaron ver fallos del doctor Calvo Costa, Ujú. eh, que ahí sí aplicaba este artículo y justamente especificaba qué tuvo en cuenta, no sé, por ahí un viaje, depende del tipo de reclamo, ¿no? Y la situación, pero por ahí no sé si esto equivale a un viaje a la Patagonia, aproximado, ¿no? Pero un viaje a la Patagonia, todo pago, para una semana, no sé, el damnificado y su familia, un ejemplo, Claro, ¿no? claro. O mismo la sala A también ha este, rechazado agravios contra los montos de daño moral por no haber fundado los agravios en el 1741, específicamente por no haber mencionado bien esos servicios que el apelante creía que debería haber aplicado. Ok. Entonces, ese es la excepción. Calvo Costa, el doctor Picasso, que también es de la Sala, sé que también lo aplica. Justo en ese mes que yo tuve las sentencias que vi ese mes de la Sala, no había ninguna que Picasso haya emitido el primer voto fundado. Entonces, como que no pude ver en esta toma de casos la opinión fundada de él, pero sé que también la aplica. Bien, bien. Y en tu opinión, para ir cerrando, Eric, ¿cuál es la tendencia que estás viendo para el futuro después de tu trabajo de investigación? Mira, yo es más una esperanza que tendencia que veo, porque la tendencia no es muy buena, pero yo creo que a futuro los abogados y los jueces van a ir ayornándose a esta nueva modalidad, ¿no? Y la obligatoriedad de aplicar esta modalidad de cuantificación. Eh, yo creo que sí, y creo que también por ahí lo puse un poco en el trabajo, que no es solo por ahí achacarle el tema a los jueces, sino también nosotros, ¿no? En la práctica, los abogados, principalmente cuando en las demandas, ¿no? De que también es un poco responsabilidad del abogado, ¿no? De fundarlo. Cuando uno pide el monto, fundarlo y dar herramientas. O mismo el demandado, cuando contesta la demanda, ¿no? Plantear esto, ¿no? La falta de argumentación de este lado. Pero bueno, yo tengo esperanza que sí, que a medida que va a pasar el tiempo, más se va a desarrollar la interpretación de este artículo y más espero y creo que se va a aplicar correctamente. Bueno, esta entrevista tiene justamente por objetivo difundir esto que vos trabajaste, pues me parece que es un gran aporte para no solamente el ejercicio de la profesión, sino también para tener mejor justicia. Así que la verdad, Eric, te felicito por el trabajo, súper interesante, y aunque te parezca mentira, a mí el daño moral siempre fue un rubro que me inquietó, y por eso cuando vi tu trabajo me súper interesó, y bueno, gracias por haber aceptado esta charla, que por supuesto fue muy, pero muy interesante. Hemos conversado con Eric Sharp sobre cuantificación del daño moral. Les recomiendo a todos que lean su trabajo muy serio y muy bien hecho. Eric es abogado de la firma Marvel O'Farrell y Mayral. Eric, hasta un próximo Legal Insight. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.